Hola, muy buenas a todos y gracias por escucharnos. Soy Araceli Amorós y voy a presentarles la comunicación que lleva por título Aprendizaje colaborativo a través del uso de las TIC en contabilidad. Un trabajo que hemos elaborado la profesora Mónica González, el profesor José Antonio Cabero y yo misma, todos docentes de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Miguel Hernández. Bien, pues comenzamos. Como todos sabemos, gracias al avance de las TIC, disponemos de una mayor accesibilidad al conocimiento y de una mayor conectividad entre las personas. Dado que el conocimiento es accesible al instante y la información está por todas partes, el nuevo paradigma en educación es enseñar a los estudiantes qué hacer con esta información y cómo pueden tomar decisiones que beneficien a la sociedad. Es decir, la educación emerge como un instrumento esencial para la formación de la ciudadanía y debe de responder a las nuevas necesidades de la sociedad. Bajo este nuevo paradigma social, pues en 1999 el Espacio Europeo de Educación Superior propuso el aprendizaje colaborativo como una herramienta útil para el desarrollo de competencias y habilidades entre el estudiantado universitario. El aprendizaje colaborativo pues no es ni más ni menos que una metodología activa en la que los estudiantes trabajan en grupos reducidos y se implican en su proceso de aprendizaje participando activamente en él. El objetivo es que los estudiantes aprendan desde la experiencia y la interacción entre iguales, permitiendo el desarrollo de sus competencias. Y bueno, pues no es de extrañar que pues en los últimos años esta metodología se haya ido popularizando tras esta reforma educativa propugnada por el Espacio Europeo de Educación Superior y tras la incorporación de las TIC en el sistema educativo. Bueno, y bajo estas premisas, pues el propósito principal de este estudio es analizar si la implantación de un aprendizaje colaborativo entre el estudiantado a través del uso de las nuevas tecnologías mejora su implicación y participación activa en su proceso de aprendizaje de una nueva asignatura. En concreto, nosotros pues lo hemos llevado a cabo en la asignatura de Contabilidad de Sociedades. Así pues, en este trabajo hemos implantado un proyecto de enseñanza-aprendizaje basado en la metodología colaborativa a través del uso de las TIC entre el estudiantado matriculado en la asignatura de Contabilidad de Sociedades del grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Así pues nuestra población de estudio estuvo formada por 82 estudiantes que se matricularon en dicha asignatura durante el curso 2020 y 2021, de los cuales la mitad de ellos, 41, participaron en este sistema de evaluación continua basado en una metodología de enseñanza-aprendizaje colaborativo. La implantación de este proyecto se llevó a cabo en 4 fases, que podéis ver en el gráfico que tenemos en pantalla. Y para ello se tuvieron que llevar a cabo distintas acciones por parte del profesorado implicado. Primero se preparó el material teórico a proporcionar al estudiantado, donde se elaboró un documento explicativo de las bases del trabajo y donde se especificaba pues, el número de estudiantes que debía integrar cada grupo, las tareas a realizar por cada uno de ellos, las fechas de entrega de las actividades y los criterios de evaluación. Después, el primer día de clase se expuso al estudiantado las características del proyecto y sus bases, se les explicó la motivación y los objetivos del trabajo a realizar y se les planteó ejemplos de las actividades que tenían que realizar. En concreto, al final cada unidad didáctica tenían que crear y resolver un supuesto práctico relacionado con la problemática contable estudiada en la asignatura aplicándolo a una empresa real. En este caso, a una empresa perteneciente a las cotizadas en el IBEX 35. La segunda de las fases consistió en la configuración de los distintos grupos de trabajo y en esta fase el alumnado pues, tuvo que elegir y formar cada uno de los diferentes grupos de trabajo que debían de estar compuestos pues, 4 o 6 personas como máximo. En este punto, señalar aquí que, bueno, si bien muchos de los grupos fueron creados sin dificultades, pues otros tuvieron que ser designados por el profesorado, ya que para algunos de los estudiantes pues, no resultó fácil encontrar compañeros con los que trabajar. Además, destacar que la formación del grupo era de suma importancia, dado que debía de ser estable durante todo el semestre que duraba la asignatura y fue una de las primeras tareas más importantes a la que el estudiantado tuvo que enfrentarse en esta metodología colaborativa. Y bueno, siguiendo con el gráfico, la tercera fase es la ejecución propiamente dicha de la metodología colaborativa.
Como se ha comentado, tras la finalización de cada unidad didáctica, el estudiantado creó y resolvió un supuesto práctico relacionado con la problemática contable estudiada aplicada a una empresa del IBEX 35. Y en ella, pues el estudiantado tuvo que trabajar en equipo, debatir y plantear el supuesto, organizar y negociar las tareas a desarrollar por cada miembro y, por último, pues elaborar y presentar un buen trabajo. Además, este proceso debía estar apoyado en las herramientas que nos proporcionan las nuevas tecnologías y que son accesibles para todo el estudiantado, tales como Google Meet, Google Docs o Drive. Por su parte, pues el profesorado también realizaba un seguimiento de cada grupo y se les proporcionó unas tutorías periódicas y se les aportó un feedback de las actividades que iban realizando durante el semestre. Y ya por último, en la cuarta y última fase de la implantación de este sistema, pues es otra de las fases fundamentales, pues es la culminación del estudio y en ella se lleva a cabo una doble evaluación de toda la metodología aplicada. Por un lado, con el fin de evaluar la validez del aprendizaje colaborativo, se contrastaron las calificaciones obtenidas por el estudiantado acogido a esta metodología de evaluación continua con las obtenidas por aquellos que no lo hicieron y se acogieron a una evaluación única. Y por otro lado, también se analizó la valoración que realizó el estudiantado sobre la utilidad del sistema de aprendizaje planteado a través de las respuestas obtenidas en un cuestionario en el que valoraron el aprendizaje conseguido, la organización de las actividades y su satisfacción global con la metodología aplicada. Decir que las calificaciones obtenidas por el estudiantado se obtuvieron del examen final. Y para los acogidos a evaluación continua, pues además también de la nota obtenida en el trabajo colaborativo. Es decir, se obtuvieron las calificaciones de los 82 estudiantes matriculados en la asignatura, tanto de los de evaluación continua como los de la evaluación única. Y la calificación final del estudiantado de la evaluación única se obtuvo únicamente de la nota del examen final, mientras que la calificación final del estudiantado acogido a la evaluación continua se obtuvo de la suma del 20% de la nota obtenida en el trabajo colaborativo y del 80% de la nota obtenida en el examen final. El trabajo colaborativo, pues decir que fue valorado en base a una serie de unas rúbricas de evaluación. Y siguiendo estas rúbricas de evaluación, pues por un lado el profesorado valoró el trabajo realizado por el grupo y por otro lado cada integrante del grupo, de forma individual y sin exponerlo al resto de integrantes del grupo, también valoró el trabajo realizado por sí mismo y por el resto de los miembros. Y así, pues la nota otorgada al trabajo pues se obtenía de la suma media de las valoraciones realizadas por el estudiantado y por el profesorado. Y en cuanto a los resultados obtenidos de la implantación de todo este proceso, pues podemos decir que en líneas generales, aunque hayan surgido algunos inconvenientes, se han conseguido los objetivos propuestos. Hemos observado que de los 82 estudiantes matriculados, solo se presentaron a examen final 43, y de ellos 39 habían participado en evaluación continua y 4 no lo habían hecho. Y de estos, pues un poco más de la mitad de los que realizaron evaluación continua y por tanto un aprendizaje colaborativo aprobó, mientras que los que no lo hicieron suspendieron todos. Apuntar aquí también que durante la implantación de la metodología colaborativa surgieron algunos problemas. Una de las primeras trabas que ya hemos comentado fue la formación de los grupos de trabajo. Aunque para la mayoría no resultó ser ningún problema, pues algunos grupos, como hemos comentado, tuvieron que ser formados por el profesorado. Pero además a ello también se sumó la retirada de algunos miembros del grupo de trabajo y esto pues supuso que toda la carga de trabajo la tuvieran que asumir el resto y también se observó una desigual implicación, sintonía y unidad en los grupos. Algunos estudiantes participaron muy poco en el debate, en la propuesta y en la resolución de los supuestos y esto pues lo han manifestado así sus compañeros en las rúbricas de evaluación. Por tanto, uno de los objetivos centrales del proyecto, que era generar espacios para promover la interacción y el pensamiento crítico, pues no en todos los casos ha podido ser alcanzado. No obstante, en general sí que se ha alcanzado otro de los objetivos planteados en este proyecto, ya que han logrado tener un mayor dominio de las herramientas digitales de trabajo colaborativo, tales como Google Meet o Google Docs. Un hito significativo porque pese a que se pudiera pensar que al tratarse de nativos digitales
pudieran tener un adecuado control de estas herramientas, lo cierto es que para algunos estudiantes este proyecto ha sido un reto en este sentido. Y bueno, en cuanto a las respuestas obtenidas del cuestionario, vemos que en relación a la experiencia de aprendizaje, pues hay una satisfacción generalizada con el sistema de evaluación continua planteado. Pues en una escala de 1 al 5, todas las cuestiones alcanzan unos valores en torno al 4. Los ítems que vemos representados en la gráfica muestran que el estudiantado acogido a este sistema pues consideró que les ayudó a estudiar y a llevar la asignatura al día y a estar más implicados en su proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo, como observamos en la última columna, también apuntaron que les ha ayudado a mejorar sus habilidades con las herramientas digitales de trabajo colaborativo. Por su parte, en relación a la organización de la actividad, pues en las cuestiones recogidas en esta otra gráfica, se observa que también consideraron que el sistema tiene una estructura y una organización adecuado. Y bueno, pues para terminar, en esta última gráfica vemos que todos estos resultados se vieron reflejados también en los resultados obtenidos en la satisfacción global con la metodología. Pues los resultados de las dos últimas cuestiones planteadas en el cuestionario señalan que el estudiantado se mostró bastante satisfecho con el sistema de evaluación realizado e incluso llegaron a manifestar que debería de implementarse en otras asignaturas. Y bueno, ya para concluir, pues señalar que a la vista de todos estos resultados se considera que el proyecto ha sido provechoso para el aprendizaje del estudiantado. Y uno de los objetivos era conseguir su motivación y sobre todo pues aumentar el interés por el estudio de la asignatura de modo que el trabajo continuado tuviera buenos resultados y en parte esto pues se ha conseguido. No obstante, como se ha señalado anteriormente, la implicación y compromiso del estudiantado con su grupo pues no ha sido del todo el deseado. Hemos observado que la carga del trabajo propuesto en algunos casos pues, ha recaído en determinados integrantes de los grupos y pues, ello puede haberse visto reflejado en las calificaciones finales obtenidas. Pero en definitiva, consideramos que el sistema es adecuado y estamos valorando su continuidad en posteriores cursos académicos e incluso para otras asignaturas impartidas por los mismos docentes. Si bien con algunas variaciones que lo mejoren, como por ejemplo pensamos que reducir el número de integrantes de los grupos de 2 a 3 personas pues probablemente sería beneficioso, pues al contar con un menor número de personas para realizar el mismo trabajo, en principio pues todos los miembros deberían trabajar más. En cualquier caso, consideramos que es muy importante que los trabajos sean grupales, para que el estudiante pueda compartir sus capacidades y habilidades con los otros miembros del grupo y puedan mejorar su entendimiento sobre la materia y en general, pues al final, desarrollar unas competencias que les serán muy útiles en su vida profesional. Y bueno, sin más, aquí también os dejamos la bibliografía utilizada en nuestro trabajo. Y bueno, espero que esta breve presentación haya resultado de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión que deseen plantearnos, ya sea a través del foro del Congreso o del correo electrónico que os dejamos aquí. Un saludo.